Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos. Cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. Conduce Pablo Veloso. Buenas, buenas para todos. Soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles. Y vamos a continuar con esta saga que inicié hace muy poquito, basándome en unas ideas del filósofo francés Gilles Deleuze y su compañero Guattari. No quiero caer en el chiste fácil, pero ya lo hice varias veces, pero no puedo resistirme. Guattari me suena, me sigue sonando japonés o como mucho italiano, pero resulta que el tipo era francés. Así que bueno, francés, los dos franceses. ¿Qué propusieron? Bueno, propusieron la teoría del rizoma y ya la he desarrollado, como digo, en estos programas, por lo tanto no me voy a meter mucho, pero por si alguien retoma el programa por aquí o lo engancha justo en este momento, voy a aclarar que hay o propone este autor dos paradigmas grandes, dos maneras de enfocar la vida. Estas dos maneras son eternas, existen desde que existe el ser humano. No digo otras especies porque las otras especies no se ponen a reflexionar acerca de la vida como hace el ser humano. El ser humano es el único que, por así decir, filosofa. Entonces, nosotros pensamos la vida y llegamos normalmente a estas dos conclusiones posibles. La conclusión, empecemos por la arborescente, la que tiene que ver con el árbol. Bueno, vivir como un árbol o entender la vida como un árbol es pensar que existe una especie de modelo previo, que no nacemos vacíos por completo o con todo por hacer, sino que hay como cosas que hay que respetar, ¿no? Como cosas que están armadas ya preestablecidas y que inclusive hay cosas que te van sucediendo durante la vida que te marcan. Y si estas cosas te marcan a fuego. Es decir, ya te pasan y esas cosas van a influenciar todas tus decisiones posteriores. Entonces, es la idea de la semilla. Yo tengo una semilla, soy un árbol, por lo tanto, todo lo que yo haga va a responder esta semilla. Si yo soy un peral, no puedo dar nueces, porque no soy un nogal. Si yo soy un manzano, no voy a ser como un pino ni voy a ser un eucaliptus. Voy a ser el árbol que me toca ser. Y además, ¿voy a ser un buen árbol o un mal árbol? Bueno, va a depender de que yo realmente respete mis raíces. Es decir, si yo cumplo lo que está en mi semilla, ¿no? Como esta idea del Dharma hindú, de ser lo que uno realmente está hecho para ser, bueno, cuando uno evalúe y diga, por ejemplo, Me parece que sí, que estoy siendo exactamente lo que se esperaba de mí. bueno, en ese caso uno se va a sentir perfectamente feliz, contento, como diciendo, soy lo que se suponía que tenía que ser. Me he convertido en lo que estaba planeado, ¿no? Yo nací para esto y digo, nací en el sentido de, se supone que tengo que ser no sé, nací en Occidente, en Europa, en el país más formal, no sé, en Alemania, se supone que tengo que ser una persona correcta, bla, bla, bla. ¿Lo soy? Sí, genial. ¿Lo soy? No, me siento culpable, siento que he fallado. ¿Qué me pasa? Me empiezo a preguntar. Ese es el modelo arborescente. Se lo critica porque se dice que da muy poco margen
para innovar, ¿no? Porque un árbol va repitiendo esa semilla, va cumpliendo designios, ¿no? Tu madre te dijo, vas a hacer un desastre, por ejemplo, así. Siempre, hijo, te va a ir mal en la vida porque desde el principio arrancaste mal. Yo te lo dije. Arranca bien y vos no, cabezón. Así que ahora todo te va a ir mal en la vida, vas a ver. Escuchá las palabras de mamá, aunque yo no esté, te vas a acordar. O sea, te mató con esas palabras. Bueno, esa es la idea de la semilla. Bajo esta perspectiva arborescente, lo que esté ahí marcado a fuego es lo que va a suceder. Y es como un modelo que vamos teniendo en mente y seguimos. De hecho, es una idea platónica, justamente, que engloba a todo lo que llamaríamos metafísica. O sea, todas las religiones y todos los abordajes de pensamiento que implican que hay una especie de cosa más profunda que nosotros en el cielo, Dios, la vida, la biología, lo que usted quiera, que más o menos tiene marcado qué se supone que tenemos que ser. Bueno, y nosotros lo intentamos cumplir. Eso es la visión metafísica, es la visión arbórea, arborescente, y tiene un hincapié bastante fuerte en yo. Porque cuando uno está ahí en el borde de caer en falta, de quedar mal parado, como se dice, de no estar cumpliendo lo de la semilla, es como que tenemos mucha autoconciencia, ¿no? Hay como una especie de gran hermano personal que uno se está mirando y monitoreando a ver si realmente, como se dice, la pifié. Es decir, si uno realmente está haciendo lo correcto o está errando de cabo a rabo, como se dice. Entonces, quedémonos con eso. El árbol, vivir como un árbol, es lo que nuestra sociedad nos propone hoy y desde hace muchos siglos es lo que más abunda. Es la idea de tengo que ser un correcto, puntos suspensivos. Padre, ciudadano, no sé, maestro, lo que fuera. Madre, hijo, no sé, hermano. Ahora, ¿cómo sé cuál es el correcto esa cosa? Bueno, tengo que buscar normalmente en un libro sagrado, normalmente en lo que mi tradición o mi cultura dice. A veces lo dice directamente en palabras y otras veces lo dice tácitamente, ¿no? Como cuando uno dice, comportate como la gente, ¿no? ¿Cómo es como la gente? Y bueno, como la mayoría, ¿no? Como todos sabemos que deberíamos ser, ¿no? No salirse de la norma, no ser anormal, ¿no? Por eso la idea de las instituciones, el colegio, los tribunales, no sé, el geriátrico a lo último, al principio del hospital, también al final el cementerio, son todas instituciones, la fábrica, el lugar de trabajo, la empresa, son instituciones que nos normalizan, ¿no? Nos vuelven normales, cumplimos más o menos horarios, toda esta idea Foucaultiana del poder que va reorganizando a la sociedad para que cumpla una función que ya está preestablecida. O sea, es como una especie de 1984 de Orwell, donde uno cumple un rol que ya está predeterminado. Ahora, por el otro lado tenemos la idea rizomática. La idea rizomática vendría a decir que no somos un árbol, somos un rizoma. ¿Qué es un rizoma? Bueno, es una especie de raíz, imaginémonos una raíz como el jengibre, así como el jengibre, que se mueve bajo tierra y de vez en cuando forma un bulbo para que salga una plantita como si fuera una cebolla con sus propias raíces, pero forma parte del mismo rizoma. Entonces, este rizoma no crece en una sola dirección, no tiene un modelo a seguir, va innovando. Choca con una piedra, encuentra agua, le da el sol, según eso va cambiando. Y no es que sale solo como una serpiente para un solo lado, porque tiene ahí la cabeza. No hay cabeza. En el rizoma no hay cabeza, son todas cabezas, ¿no? Por lo tanto, no hay cabeza. Es esta idea más de Giordano Bruno, más de Spinoza, esta idea de si todo lugar es el centro, si ningún lugar es el centro, todo lugar es el centro. O sea, en el rizoma todo es cabeza. Todo, no hay un yo, no hay una conciencia de yo tan marcada porque el rizoma se abre en infinitas direcciones, diverge constantemente y no hay un modelo previo. O sea, no hay semilla, no hay algo a lo que remitirse. El rizoma no se pregunta, por ejemplo, ¿estaré yendo en la dirección correcta? Porque si no, otra parte del rizoma le va a preguntar, ¿Correcta respecto a qué? No sé, correcta. Y sí, pero para saber lo que es correcto hay que compararlo con algo. Nosotros no tenemos semilla.
Así que callate y seguí haciendo lo tuyo. Bueno, eso es lo que hace el rizoma. El rizoma no se va a cuestionar, no hay culpa. No hay culpa porque ¿qué estoy haciendo en cada momento? Hago lo que siento hacer. Y si no siento hacer, ¿qué pasa? No lo hago. Y si no lo hago, ¿habré fallado? No, porque no hay un modelo previo. No hay algo que yo tenga que cumplir. No hay religión, no hay Dios, no hay designio vital. El único designio vital es vivir el propio eros, el propio el vitalismo, la propia vitalidad que me mueve a hacer cosas. Entonces, tenemos por un lado la idea del árbol y por el otro lado la idea del rizoma. El rizoma como algo variable constantemente, adaptable 100%, y el árbol como algo fijo. Entonces, durante estos 3 programas yo estuve planteando la idea del rizoma como algo sumamente liberador y magnífico, como algo que le hace falta a nuestra cultura. Pero ¿qué pasa? En parte porque el otro día una alumna y a la vez oyente del programa hacía un comentario respecto a que la parte arborescente, sin embargo, tiene casi su rol, ¿no? Está ahí todavía, no ha desaparecido, no es que lo rizomático la ha comido, la ha fagocitado, sino que ahí está. Entonces me puse a pensar acerca de este vaivén continuo que tenemos entre lo rizomático y lo arbóreo. De repente viene una revolución, como la Revolución Francesa, y ocurre lo rizomático, ¿no? El pueblo, el fermento, ¿no? Que se manifiesta, o la revolución, no sé, rusa. Eh, Luego tenemos el libre mercado, por ejemplo, que es otra expresión rizomática. Suena opuesta, obviamente, pero es igualmente espontánea, es igualmente algo libre, algo que se van ejerciendo conexiones sobre la marcha. Pero por otro lado tenemos lo arborescente, que lejos de desaparecer, regresa. Lo arborescente no desaparece, seguimos creando instituciones, seguimos leyendo Biblias, seguimos teniendo Dios, seguimos siguiendo a algún líder, seguimos queriendo respetar algún tipo de molde y queriendo encontrarle un significado a la vida, ¿no? Porque lo rizomático, ya vimos, no tiene significado. Es asignificante y asubjetivo. No hace hincapié en mi identidad, por lo tanto tampoco hace hincapié en que yo fallé, porque no hay un yo fallé, sino que hay una especie de identidad en el propio movimiento. O sea, moverse es la identidad, ¿no? ¿Y cuál es mi ser? Justamente, mi ser es la interacción, es lo que va ocurriendo y lo que en cada momento quiero hacer. Mi ser es el hacer. Mientras que en lo arborescente, mi ser está sujeto a violencia. Mi ser es algo que es si se ajusta a lo que debe ser. Entonces uno, observando estas posiciones, uno dice, bueno, yo quiero ser rizoma. A mí no me interesa ser un árbol porque el árbol obviamente no la pasa bien, el árbol sufre. Pero lo curioso aquí es que el árbol regresa, que constantemente estamos recreando al árbol. ¿Por qué no hemos pasado a lo rizomático desde la primera revolución que hubo en la humanidad o desde el taoísmo, que le proponía al pensamiento chino, ya hace milenios, salir del confucianismo, que era muy arborescente, muy de cumplir reglas, de ser un correcto, cualquier cosa correcto, y cumplir un modelo, lo invitaba a salir de eso y volverse fluido como el agua, que era el símbolo clásico del Tao, y tenemos este símbolo del yin yang. Bueno, ¿por qué no nos quedamos ahí? ¿Por qué no nos abrimos a esa perspectiva que luego Giordano Bruno, Spinoza y tantos otros como ahora mismo recientemente Deleuze y Guattari nos proponen? ¿Por qué vuelve el árbol? ¿Y por qué tiene esa especie de buena prensa el árbol y de magia? Entonces dije, voy a hacer un programa, una partecita más de este arborescente versus, o rizomático versus arborescente, y lo voy a titular La reivindicación de lo arborescente, o la reivindicación del árbol, lo arbóreo. Y vamos a reivindicar al árbol, vamos a hablar de lo fantástico que tiene ser árbol. Y usted dirá, bueno, Pablo está completamente loco, pasa de un programa donde pondera y valora a lo rizomático muchísimo y ahora nos viene a decir justo lo contrario. En parte sí, pero en parte no. Lo que quiero decir es que
hay dos abordajes posibles respecto a las cosas. Asumirlas como una dieta, esto lo decía Alan Watts, o como una medicina. Si yo tomo una pastilla a modo de dieta, la voy a tomar toda mi vida, porque es lo habitual. Pero si yo la tomo como medicina, la voy a tomar en tanto me haga bien y me mejore y luego la voy a dejar. Entonces, quizá esto se trate de cuando me voy demasiado a lo arborescente, me inclino un poco para el lado de lo rizomático. Y cuando me voy un poco hacia lo rizomático o demasiado, me inclino un poco hacia lo arborescente y me equilibro. Equilibro. Como la bicicleta. Entonces, que tantas veces he citado ese ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de por qué lo arborescente y qué tiene de importante en todo este drama eh, aunar las dos cosas. Si yo me quedo en lo rizomático, obviamente no voy a tener culpa, o sea, maté a Dios, no tengo culpa, no hay modelo, no hay modelo, no hay equivocación, no hay error. Entonces no hay jamartía, no hay pecado. Genial, todos contentos. El problema es que no somos todos contentos, no hay nadie. Si yo digo, no voy a elegir una sola pareja, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que era un ejemplo de este existencialismo rizomático, él hizo un pacto con Simone de Beauvoir, su esposa, cuando la conoció, que se iban a amar por siempre, pero que cada uno iba a hacer lo que se le diera la gana. Y de hecho tuvieron amantes por todos lados, pero siguieron juntos hasta la muerte, porque quisieron. Entonces uno dice, si yo, en lugar de amar a una persona y sentir un nivel de pasión intenso por esa persona y que me preocupe si se muere o si se enferma o si me deja de querer o si me abandona, y por otro lado, si yo amo a todas las personas por igual y soy poliamoroso y amor libre y estoy con quien sea, me da igual, uno dirá, bueno, debe estar buenísimo que te dé igual y que estés con quien sea y no hay problemas. Claro, no hay problemas, pero no hay problemas por una razón muy clave. No estoy yo. Es como el ideal de la ataraxia, la imperturbabilidad estoica, o el ideal de también del no dualismo, de darse cuenta de que el yo es una mera ilusión. Genial. A partir de ese momento te pueden clavar un clavo en la cabeza, te pueden asaltar, te pueden violar a tu hija y te da igual. Pero te da igual porque has desaparecido. Entonces, la pregunta acá sería, si aparecer árbol es sufrir y desaparecer es no sufrir, ¿con qué nos quedamos? Entonces yo planteo la idea de que quizá, que es la idea del arete y del ethos, ¿no? La idea del santo Job, ¿no? Del justo Job. Job en la Biblia es un tipo que se la aguanta, es un árbol, es un tipo que se para ahí frente a Dios, frente a lo rizomático, frente al caos de la vida, y mientras que sus amigos le dicen, habrá sido porque vos metiste la pata, y su esposa le dice, maldecilo a Dios y morite, él dice, no, yo me voy a quedar acá y voy a discutir con Dios a ver qué pasa. Entonces, la postura arborescente es la postura del héroe. Entonces uno dice, bueno, pero si sos héroe, sufrís. ¿Para qué querés ser héroe? Bueno, la opción es ser rizomático, ¿no? Directamente no hacer nada, disolverse si hace falta y no hacer ningún esfuerzo, con lo cual no vas a sufrir, pero desapareces. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el telos, el propósito de la vida? ¿Ser nada? O sea, ser asubjetivo, desaparecer, o ser aguantando contra el caos. Aguantando contra el caos y sufriendo. Y uno pregunta, pero está bien, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tengo que aguantar contra el caos? Vemos que todas las especies aguantan contra el caos. Uno tiene, no sé, una gallina y la gallina tiene que cada día comer, cada día defecar, intentar defender su territorio, sus pollitos y todo eso para vivir un día más. Está peleando contra el caos. Ahora, podría pelear rizomáticamente, pero es un organismo y desde el momento que es un organismo, se prioriza a ella. Ella es más importante que la otra gallina y sus pollitos son más importantes que los pollitos de la otra gallina. Entonces, hay como una especie de tendencia arborescente y al mismo tiempo hay un rizoma de fondo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces yo planteo que
la idea de lo arborescente es la idea del arquetipo del héroe y es la idea de justamente encarnar un arquetipo ya consabido, sabemos lo que es un héroe, es alguien que se enfrenta al caos. Lo es Superman, lo es Batman, lo es cualquier héroe de la historia, lo es Aquiles, lo es Perseo, no sé, quien sea. Siempre vamos a tener que ser el Arjuna del Bhagavad Gita que se enfrenta al caos. Y eso implica un esfuerzo, implica un apretar los dientes y hacer lo que se llama tapas, austeridad, soportar. Pero, ¿para qué? Si yo ya sé que esto me trae dolor, ¿por qué elegir el árbol y no el rizoma? Yo planteo y postulo que elegir el árbol, sabiendo que uno es rizoma también, obviamente, que el rizoma en realidad es la parte de abajo del iceberg, es prácticamente la totalidad, y que el árbol es casi una mentira que nos contamos de que vamos a poder aguantar un día más, cuando en realidad tarde o temprano nos va a comer el mar, ¿no? El mar es mucho más grande. Entonces, el árbol es el intento de vencer a lo imposible. Eso es un héroe. Es alguien que sabe que no va a poder, sabe que tarde o temprano va a morir, como en las Termófilas le pasó a Leónidas y los 300 espartanos. Él sabía que era cuestión de tiempo, tarde o temprano los persas los iban a hacer polvo, los pasaban por arriba y los pasaron por arriba. Pero el héroe igual lo hace. ¿Por qué Leónidas no decidió ser rizomático y adaptarse a los persas y decir, bueno, que los persas nos invadan, ya veremos la forma de encontrar nuestros espacios de libertad? No, se plantaron, le hicieron frente al imperio persa, que era 100.000 veces más grande, y a ver quién ganaba. Entonces, esa es la idea arborescente. Entonces, yo apunté aquí algunas ideas para ir trabajándolas. Entonces, la primera es esta, el arquetipo del héroe como antagonista, ¿no? La idea del héroe como el antagonista. El agón, la agonía, el agón, tiene que ver con el sufrimiento, el dolor, ¿no? La agonía es la lucha que así se llamaba la arena donde peleaban los guerreros griegos, cuando hacían sus luchas así de cuerpo desnudo. Eso se llamaba agón, la arena donde peleaban. Entonces, una agonía es esa lucha que tenemos. Bueno, el héroe es el agónico, ¿no? El que puede ser el protagonista o el antagonista, pero está dentro del agón. El héroe es el que decide ser árbol. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre el que solo cree que lo que hay es árbol y que no tiene otra opción y que tiene que ser árbol y árbol y árbol y no, nadie le explicó nada. Ese lo va a sufrir muchísimo porque no tiene el cuadro general, no ve el cuadro total. En cambio, el que sabe que todo es rizoma, que la totalidad es rizoma y que dentro de ese inmenso caos se van creando, se van aglutinando formas, ¿no? Esas formas o formas originales, arquetipos, ¿no? Esas formas originales se coagulan, se cuajan y soportan el embate de, como don Juan de Castaneda le llamaba la tumbadora. La tumbadora era una fuerza que revolucionaba alrededor de los huevos luminosos, de los capullos luminosos de los seres vivos, intentando romper por algún lado, crear una fisura y que ese ser vivo muera. Es decir, estamos destinados a morir. Como ya he citado tantas veces a Unamuno, quien a su vez, citando a otros, dice, si nuestro destino es la nada, es decir, si vamos a morir, hagamos que sea una injusticia. Eso es lo arborescente, es enfrentarse a lo que viene. Entonces, lo rizomático nos da, según proclama el existencialismo, el contacto con el patos, ¿no? Con la emoción, con lo más básico de la vida, porque nos dice lo que tu emoción te diga, sé, ¿no? Es decir, sé tu emoción. Tu emoción te dice que querés tocar la guitarra, tocala. Tu emoción te dice no quiero tocar más la guitarra, no la toques. Es como una especie de patos, emoción o pasión sin logos, sin razón. No hay una razón que le dé vuelta y diga esto me parece bien, me parece mal, yo lo giraría más para la derecha, para la izquierda. No, es una especie de mi patos, mi emoción o la emoción quiere esto, vamos por ahí. Listo. En cambio, el otro polo es todo logos, todo mente, toda cabeza y decir, no,
lo que hay que hacer, este es nuestro destino y yo nací para esto, o a mí de pequeño me golpearon, por lo tanto voy a sufrir siempre. Es decir, o decir, no sé, yo soy, no sé, psicoanalista, o yo soy junguiano, o yo soy filósofo de tal línea, por lo tanto para mí las cosas son así, asá, ¿no? Eso es ser muy árbol. Pero ser árbol puede serlo también uno, como digo, como el equilibrio de la bicicleta. Uno puede darse cuenta que lo rizomático te da el contacto con, te hace emoción básicamente, te hace ser tu emoción, te hace ser tu pasión, te permite encontrar un ser que se apasiona. Pero cuando un ser se apasiona y no reflexiona, no está. Es un ser irracional, es un ser que no puede reflexionar acerca de lo sucedido, que casi no se da cuenta de lo ocurrido. Necesita generar un proceso reflexivo, pensamiento, para poder ver lo que pasó. Entonces, por ejemplo, imaginémonos, vamos a poner en pantalla, a ver si me sale aquí esto. Tengo este tango, ¿no? ¿Qué es un tango? Bueno, un tango es dolor. El tango es dolor, ¿no? El tango argentino. La palabra tango, justamente, algunos dicen, refiere a aquel lugar donde se reunían los africanos, esclavos, llevados a América, y cantaban sus canciones de dolor, de nostalgia por su tierra, ¿no? Entonces, fijémonos este tango de Carlos Gardel. Se llama Volver. Y dice así, dice, yo adivino el parpadeo de las luces. Vamos a poner una musiquita de fondo ahí. A ver si se escucha. Ah, no, porque estoy compartiendo la pantalla. Dice, yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde me cobijo, tuya es mi vida, tuyo su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir, con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarme, a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Y así continúa. Entonces, fijémonos, imaginemos que somos rizomáticos y leemos este tango, no nos va a importar ni medio, porque no hay, no hay tensión, no hay algo que te enganche, que te esté agarrando y te diga, te tire para atrás. El tango es nostalgia, el tango es haber acordonado de emociones algo, es decir, haber usado como una suerte de tentáculos, vamos a volver aquí, ahí, de tentáculos para enganchar algo. Enganchaste un momento de tu pasado, enganchaste a un ser querido, enganchaste a un desempeño que te tocaba hacer, un trabajo, algo, y lo llenaste a eso, no a otra cosa, a eso, de pasión y de intensidad. Entonces, cuando eso pasa, se da un conflicto, se da una lucha entre lo que fue y lo que es, entre lo que es y lo que podría llegar a ser o debería llegar a ser, y eso genera una tensión muy grande y un encuentro. El árbol es como que reclamara el encuentro con lo rizomático. El árbol es como si nos erigiéramos como un tocón de madera, como una piedra sólida para enfrentarnos al caos. Somos nosotros, somos San Jorge ante el dragón. Somos el ser humano racional
que tiene un modelo y un plan frente al caos de la vida, pero no con el fin de destruir ese caos. Al revés, se trata de chocar contra el caos. Cuando uno choca contra el caos, genera esa tensión y genera chispas. Y cuando aparecen chispas, uno en el fondo, a mi entender, tiene la dignidad de estar vivo. Porque para mí ese es el propósito de la vida, el telos. El propósito de la vida es chocar contra el caos. Y no podés chocar contra el caos si no aferrás a algo. Es decir, si no te compones, ¿no? Si te empezás a componer, te empezás a poner cosas, ¿no? Como hacen los cangrejos cuando se van poniendo partecitas de cosas que encuentran para armarse como una especie de caparazón protectora. Si no te pones eso, no chocas, porque sos blandito. La idea es el endurecimiento produce el choque contra la existencia. Ser rizomático por completo te vuelve tan resiliente que no hay choque. Entonces alguien diría, bueno, buenísimo, no hay choque, ¿qué más queremos? La vida no va a decir nada. No, yo creo al revés. Yo creo que la vida quiere que nos endurezcamos para chocar contra ella, que se produzcan chispas y que de ese diálogo, que no podría darse de otra manera, surja algo. Pero no estoy hablando de volverse un árbol duro, necio, cerrado, una persona que no tiene ni idea ni por qué es árbol, pero es lo único que conoce y además cree en el árbol como única realidad. Ese no, ese obviamente es una persona que si salen chispas no va a entender ni para qué. Son chispas que se van a perder en la existencia, en la oscuridad de la existencia. Mientras que el que es rizomático nada más y detesta el árbol están las mismas. Yo hablo de un balanceo entre a veces ser un poco más arbóreo, arborescente, otras veces ser un poco más rizomático, pero tentar el héroe, tentar fortalecerse como árbol y enfrentarse a lo imposible. Porque quizá, esta es mi idea, la vida quiere ser enfrentada. La vida no quiere que le encuentres el camino fácil y que fluyas con ella y digas, ya está, no tengo problemas. La vida quiere que choques contra ella, que te enfrentes, que la cuestiones, ¿no? Quiere ser ese Dios caótico que se enfrenta con Job. Yo leo este tango y a mí me conmueve hasta las lágrimas. Pero si yo fuera rizomático y me dejo fluir y todo está bien, ¿no? No tengo culpa, puedo, no sé, se me ocurre, qué sé yo, matar a una persona, la mato, se me ocurre salvar a una persona, la salvo, porque es lo que mi patos en ese momento me dice, no me dice, es lo que soy en ese momento, eh, estará muy bien, pero falta un componente que creo yo la vida necesita, y es el choque. Entonces, la discrepancia que el héroe crea como generador de intensidad, esa discrepancia, discrepo. Yo leí hace muchos años, cuando era niño, tenía, no sé, ¿qué tendría? 10, menos de 10 años, sí, menos de 10. 10, 9 años, me compró mi papá en un kiosco una novela de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Llamada, ¿cómo se llamaba? La Tierra Perdida, algo perdido, ¿no? El mundo perdido, una cosa por el estilo. Que era como una especie de viaje, 2000 lenguas de viaje submarino, o 20.000 lenguas de viaje submarino, una cosa así era. Había que bajar bajo tierra, encontrabas un mundo prehistórico, eran unos exploradores, una mujer o dos mujeres y algunos hombres, iban ahí por debajo y encontraban de todo. Pero el libro empezaba con esta palabra, entre signos de exclamación, diciendo, diciendo. A mí me sonaba sangriento. Y no la busqué, no la supe buscar en un diccionario y me quedó como una intriga. ¿Qué será diciendo? Porque encima era la palabra del inicio de la novela, diciendo. Y luego vine a entender que disentir es sentir diferente. Yo no siento como tú, siento diferente. Disculpa, pero no estoy sintiendo lo mismo. O sea, no pienso lo mismo de esto, no siento lo mismo con respecto a aquello, no me gusta de la misma manera o directamente me desagrada. Disiento. Entonces, me acuerdo que esa novela fue, ya con ese inicio, era para mí como el gran desafío, leerme algo que empezaba con una palabra tan críptica. Pero bueno, luego la fui, como digo, entendiendo. Si yo no disiento y no me enfado con la vida porque me quita
lo que creía yo que debía tener, no existo. O sea, decir que no es existir. Ser un árbol es empezar a existir. Esa idea de que los árboles mueren de pie, ¿no? Eh, entonces, como, bueno, el Bhagavad Gita también, Arjuna le plantea a Krishna que todo está perdido, que no tiene nada sentido y todo es un caos. ¿Para qué pelear? Y Krishna le dice, yo ya maté a todos, yo ya armé todo. O sea, todo es rizomático. Te lo digo yo, le dice Krishna. Pero ¿sabes qué? Anda y pelea, le dice. Anda y pelea. Esa es la idea del Nishkama Karma, ¿no? Es una acción sin deseo. Es como, sé que es una locura ser un árbol, sé que no tiene ningún sentido y que me van a aplastar, la vida me va a comer, pero igual lo voy a hacer. Entonces, el árbol es generador de reflexión y crea una superficie reflectante de la realidad. Si yo soy rizoma, no reflejo, porque soy todo acción. Yo actúo y nada más. Pero si yo reflexiono, pienso acerca de las cosas, tengo un modelo, siento que no encaja en el modelo, siento que me fui, siento que me caí, siento que me equivoqué. Entonces estoy reflejando a la realidad, le estoy diciendo a esas fuerzas rizomáticas, caóticas como son la vida, la muerte, la enfermedad, le estoy diciendo no. Y al decirle no, la enfermedad viene ahí caminando tranquila y te quiere llevar por delante, está acostumbrada a llevarse todo por delante y de repente se encuentra con uno así, insignificante, que sabe la enfermedad o la muerte que se lo va a comer crudo. Y lo ve y dice, mira vos, este me está enfrentando. Y por primera vez encuentra algo contra lo cual compararse. Porque hasta ahora era llegar y avasallar. Ahora encontró uno que le dice, momento, no. Y la muerte va a decir, bueno, igual me lo voy a comer, lo voy a crudo, pero no sé, voy a pelear 3 segundos con él porque lo voy a hacer polvo, lo voy a aniquilar, pero en ese pelear algo descubrí que no había descubierto antes cuando yo avasallaba. Yo creo que ahí va la vida. Es el encuentro contra el insignificante héroe que te lo vas a comer y lo vas a aplastar, pero cuando te lo encontrás, lo ves y decís, es increíble, este tipo me está enfrentando. Es increíble que crea que tiene alguna posibilidad, pero sin embargo ahí está. ¿Quién soy yo entonces? ¿No? Empieza la superficie que me refleja. Es el otro. Cuando vos te encontrás con un antagónico, ¿no? Contra un enemigo, y luchás contra él, te medís, te descubrís, te manchás de su sangre, ¿no? Te impregnás de otra cosa, cambiás, dialogás. Entonces yo creo que ser árbol genera un diálogo con la vida. Ser rizoma, no. Ser rizoma, yo creo que como medicina al exceso de árbol, a cuando te fuiste, se te pasó la mano, está genial, porque esa es la base de la vida. De la misma manera, cuando estuviste mucho de rizoma, ser bastante árbol está bien para nivelar. Pero la idea yo creo que es residir en el árbol. Residir en el árbol, pero conocer el rizoma, ser consciente de que la vida es rizomática en el fondo. Entonces, lo rizomático puede actuar como medicina o lo arborescente como medicina, como digo. No creo que ninguna de las dos cosas per se sean buenas, ¿no? Porque el que se funde en lo rizomático funcionaría como lo inconsciente, una cosa totalmente adormilada. Y el que se queda en lo arborescente es tanto el dolor de enfrentarse a tantas cosas que no pueden controlarse, que uno acaba enfermando y muriendo y destruyéndose. Es la paradoja. Uno acaba en ese mismo vacío, en ese mismo caos al que quiere enfrentar. Entonces, lo arborescente, yo digo que es un posicionamiento y que te da gravedad. Es grave. El árbol dice, acá estoy. Soy fijo, soy rígido, ¿no? Y voy a enfrentar. Y lo más probable es que la vida lo parta. El viento viene y lo hace polvo, la lluvia, el calor, el sol, el granizo, lo rompen. Y ahí sigue el árbol, intentando igualmente soportar un poco más, ¿no? Como usted o yo, que sabemos que vamos a morir en breves años. Y acá estamos, igualmente, dando lucha cada día, como si importara, ¿no? Luchando, peleando, opponere dragonem prendere vitam est, ¿no? Enfrentar al dragón, oponerse al dragón es aferrar la vida. Aferrar la vida. ¿Para qué aferrar la vida? Si se va a disolver. Porque la vida
quiere ese diálogo, quiere ese enfrentamiento que le permite aprender. La vida no se trata de o el caos o yo. No, la vida se trata del encuentro de esas dos cosas. La vida creó árboles para que su rizoma entonces aprenda, tenga sentido. Y necesita un rizoma a la vez para que el caos se enfrente al árbol. Entonces, yo creo que la nostalgia, por ejemplo, en un tango, cuando uno recuerda a ese ser querido que perdió, recuerda ese lugar donde vivía, no, recuerda, le pone cuerdas otra vez. Y ese cuerda viene de cordial, cuerda, cordial, y cordial es corazón, core, corazón. Entonces, el cuore, el corazón, es reencordar. Cuando uno encorda cosas en la vida, las recuerda. Y si las recuerda, las aferra. Y si se las aferra, las defiende, ¿no? Y sufre cuando las pierde. Entonces, esta idea de amar a alguien, aferrarse a esa persona, sufrir si no está, es totalmente distinto a lo rizomático, que es un dejarse ir y que todo está bien en el fondo. Entonces, em, yo digo que la contradicción es el motor de la filtración de lo inconsciente. La contradicción, ya dijimos, es decir lo contrario, ¿no? Es como disentir. En este caso es contradecir. Digo algo contrario. No, no estoy de acuerdo. Yo opino lo contrario. Así que te lo digo. Es esto. Y eso permite, esa contradicción, permite también, porque ¿cuándo se da una contradicción? Cuando tengo un posicionamiento. Si yo digo, nada, todas las religiones están igual, da igual. Todas las personas, da igual. Cualquier persona, cualquier mujer, cualquier hombre, todo está igual. No hay problema. Todo da lo mismo. Nunca va a haber una contradicción. Porque no hay toma de posición. Pero cuando yo tomo una posición y hay otra cosa que se enfrenta a mi posición, entramos en una contradicción. A veces eso ocurre en mi propia cabeza, a veces ocurre con un otro, ¿no? Con la otredad. Y se da esa contradicción. Bueno, esa contradicción un poco nos acerca a la idea de lo incongruente. Cuando tenemos una contradicción, se da el caos, porque el otro dice algo, yo digo otra cosa y entramos en una especie de trabazón desordenada, caótica, donde mi modelo y tu modelo chocan y sacan chispas. Bueno, eso tiene algo de lo rizomático, justamente, tiene algo de lo inconsciente, tiene algo de lo diversificado. Contrariamente al árbol que es compacto, el árbol es yo creo en esto y en nada más. Lo diversificado es todo está bien, todo puede ser. Entonces, cada vez que hay un choque de modelos, el árbol que soporta el embate de lo caótico, tenemos el encuentro con lo inconsciente, porque nos empezamos a dar cuenta cómo hacen agua las cosas. Entonces, el lila hindú, por ejemplo, como rizoma, el lila hindú, esta idea de que todo es un gran juego divino, como Krishna que le dice a Arjuna, no te preocupes, todos estas personas de este campo de batalla, yo ya los maté. Este es mi lila, este es mi juego. Yo soy Dios, yo hago lo que quiero. Tú solamente pelea. Y la gravedad cristiana, por otro lado, como lo arborescente. Alan Watts hacía esta comparación. Él decía, eh, el hindú dice, bueno, no pasa nada. Si esta vida, no sé, fui asesino, ya tengo, en otra vida lo solucionaré. No, no, tengo tiempo, porque esto se recicla una y otra vez. Pero el cristiano no. El cristiano vive a tope, porque podés haber sido el mejor cristiano de todos, y si cuando te moriste se te cruzó un pensamiento blasfemo, vas al infierno. Y vas a un infierno para siempre. Es eterno el infierno. Entonces, la idea vamos a poner aquí algunas cosas abajo, la idea de lo arborescente es la idea de lo inexorable. Es decir, tenés una sola oportunidad como cristiano que sos y si te llegas a equivocar, perdiste para siempre. O sea, vas mal. O sea, no tenés solución. Es decir, imaginemos la intensidad de ese cristiano. Decía Alan Watts, el hindú aplaude al ver a un cristiano haciendo eso, como diciendo, qué grande, vivir así, eso es vivir a tope, no como yo que vivo relajado, que sé que cualquier cosa hay otra oportunidad. Vos sí que vivís a tope, porque si llegás a fallar, no tenés solución. Entonces, ser un árbol
es vivir realmente, creo yo, en el patos. Como por ejemplo a Soren Kierkegaard, que se lo considera un existencialista, y se lo considera existencialista como tirando para lo rizomático, pero yo lo pondría en lo arbóreo, porque él, por ejemplo, sintió que porque su padre había maldecido a Dios en un monte, él iba a estar maldito toda su vida. Y así lo vivió. Y porque pensó que él no iba a ser feliz a cierta mujer, decidió no estar con ella, ¿no? Regina Olson. Y ella quería estar con él estaba enamoradísimo de ella y sin embargo la rechazó, ella se casó con otro, después él quería como encontrarse con ella, ya estaba casada ella y ella le dijo que no, porque estaba casada, y él sufría en silencio y sufrió hasta su muerte. Entonces, yo creo que esa es una posición, lejos de ser rizomática, es arborescente. Entonces, yo creo que constituirse en un árbol, ¿no? Asumir presupuestos y modelos y estructuras y llevarlas adelante, pero desde lo rizomático, porque es muy distinto a que yo me incline ante el modelo o la institución iglesia, Estado, ¿no? Padre, Biblia, ¿no? Todas las cosas como modelo perfecto que tengo que seguir, como un necio, porque pienso que eso es lo único que hay. Es muy distinto eso a decir no. Todo es un rizoma en el fondo, ¿no? Todo es rizoma. El árbol son cosas circunstanciales que aparecen. Pero voy a constituir un árbol. Voy a elegir elementos, como dice don Juan de Carlos Castaneda, el camino, el guerrero elige un camino, el camino de su predilección, y él en el fondo sabe que ninguna cosa lleva a ninguna parte. Sin embargo, él recorre el camino como si valiese la pena, como si fuese un camino que realmente es importante. Vamos a poner una, una portada y vamos a escuchar estas palabritas. Nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar con él, puedes hacerlo escribiendo a info-espadaweb@gmail.com, info-espadaweb@gmail.com, donde te facilitaremos enlace a la cuenta de PayPal o bien a la cuenta bancaria si así lo prefieres. También puedes donar directamente por PayPal mediante el correo pablojorgeveloso@gmail.com. pablojorgeveloso@gmail.com. Todo lo recaudado mediante estas donaciones está íntegramente destinado a la adquisición de bibliografía y el mantenimiento y sustitución de material electrónico, necesario para poder ofrecer cada vez más y mejores contenidos. De forma que no importa si la donación que puedas hacer es grande, mediana o pequeña. Toda colaboración suma para facilitar nuestra tarea y desde ya, muchas gracias por ello. Yo lo plantearía un poco como si fuese que el proceso consiste en que un ser humano que ha sido criado como arborescente, porque eso es lo que nuestra sociedad hace, necesita ser informado de lo rizomático, necesita ser llevado al campo de lo rizomático, necesita descontraerse de una contracción necia, ¿no? De una cerrazón necia. Pero una vez que está en lo rizomático, una vez que ha aprendido el modelo, una vez que ha aprendido a que todo es ese fluir y que en realidad de fondo hay una asubjetividad, asignificancia, o sea que nada realmente es significante en sí, o sea, nada significa otra cosa más que lo que es, que el mundo no tiene sentido, que la vida no tiene sentido. Cuando uno descubrió que no hay subjetividad, que realmente ese yo que uno cree ser es un constructo, ahí está preparado para volver al árbol. Entonces ahí uno tiene que ser un héroe otra vez, que es la pelea por subsistir, ¿no? Como esa canción, vamos a ponerla aquí, esta canción, a ver si la encontramos con la letra, vamos a ponerla, es esta, a ver, ahí es esta canción, que es de un grupo que se llama Almafuerte, yo la he citado varias veces, Sé Vos, en Argentina se dice vos en lugar de tú, dice vamos che es una palabra que proviene del guaraní, que se usa mucho en Paraguay también. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear? Si ser uno es ganar, ¿por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás,
aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos, fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores, ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Vamos, che, sé vos nomás y al mundo salvarás, ¿por qué engañarse y mentirse? Ya sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. ¿Para qué falsear? Si ser uno es ganar, aunque muchos lo hagan difícil. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. Bueno, este esta letra justamente nos habla de, de lo arbóreo, de lo arborescente, de ser un árbol. Pero vuelvo a repetir, es muy distinto ser un árbol por definición, porque naciste, porque te criaron árbol y no sabes otra cosa y obedeces a todo y te sentís súper culpable porque te equivocás, a haber sido instruido en lo rizomático, haber sido llevado a ese existencialismo a través de, en el caso de la filosofía, de gente como Deleuze, como Foucault, como Cioran también. Bueno, gente que te va llevando, o como Spinoza y Giordano Bruno, a darte cuenta que todas esas rigideces arborescentes no tenían sentido, ¿no? Era un sentido creado y avalado por nosotros mismos. Pero cuando ya pescaste lo rizomático, la idea es volver a lo arborescente con esa conciencia, pero manon tropo, ¿no? Es como quien va a ver una obra teatral y se olvida a propósito de que son actores, porque si no, no la disfruta. Entonces uno empieza a sentir que cumple un rol, empieza a adquirir de nuevo significado y subjetividad. Empieza a decir, soy yo, como dice la canción, sé vos no más, ¿no? Porque el que aguanta es el que existe, ¿no? Y empieza a encontrar, creo yo, un patos, una emoción mezclada con un logos, ¿no? Es el choque de las dos cosas. Porque cuanto más logos, cuanto más te volvés arborescente, cuanto más pensás las cosas y tenés modelos, más choque contra la vida, porque el caos te golpea, y en ese choque surgen nuevos logos, nuevos pensamientos, pero a la vez mucho patos, mucha emoción, mucho sentimiento, mucha pasión, ¿no? Y eso es aprendizaje, ¿no? Por eso dice, la vida busca instruirte. Entonces, el ser es la fricción, yo lo definiría así, la fricción del rizoma contra el árbol. Normalmente el existencialismo define al ser, o sea, ¿quién soy yo siendo un rizoma? Si no soy nadie. Bueno, soy la acción. Soy el movimiento del rizoma que se va expandiendo, que va moviéndose, que prueba una cosa, la otra. Yo soy eso, soy esa acción. Yo apunto a otra definición de ser. Para mí, el ser es la fricción de la enredadera contra el árbol. O sea, sos el árbol que se sostiene ahí y viene la enredadera que es el caos, que sabe que se lo va a comer por completo y el árbol igual aguanta y resiste hasta último momento, ¿no? Como la serpiente que está por comerse a cualquier animal y el animal saca lo último que le queda de cabeza a ver si puede todavía sobrevivir, ¿no? Entonces, esa idea es la idea del ser. Para mí el ser es el choque, es el encuentro entre lo consciente que cree, que apuesta a algo que sabe que en el fondo no tiene sentido, pero igual apuesta, ¿no? Si lo que nos espera es la nada, hagamos que sea una injusticia. E igualmente lo inconsciente lo revuelca por todos lados. En eso hay un aprendizaje, pero no hay un perdí, me comió lo inconsciente, porque lo inconsciente también es uno mismo. Es decir, la vida no es que lo rizomático gane o lo arbóreo gane y son dos especies de extraterrestres distintas. No, es la misma cosa. Entonces, lo arborescente implica subjetividad y significado cuando se roza contra, porque si no está muerto, un árbol que simplemente está ahí, está muerto. Hay tantos árboles en la vida, tantas personas que están muertas en vida, porque son solo un modelo compacto. La idea es exponerse ante lo rizomático, abrirse, y abrirse se hace muchas veces diciendo no. Abrirse se hace muchas veces creando lazos, que te importen personas, defendiendo cosas, apasionándote con cosas, pensando que ahí va tu vida, que ese es tu telos, que ese es tu destino. Cuando haces eso,
todo cobra una emoción potentísima y yo creo que esa emoción es la chispa que se genera en el contacto entre la enredadera, lo rizomático y el árbol. Entonces, eh, es esa chispa vital, yo lo llamaría así, una chispa vital, que es una conversación. Por eso no se trata de rizoma o árbol, hippie o yuppie, ¿no? Porque encima son rebotes. Viene una época hippie, después viene una época yuppie, después vuelve una época hippie, después vuelve una época yuppie. Entonces, yo creo que este vaivén es muy sano. Es el vaivén de nos volvemos comunistas con un Estado que lo domina todo y después nos volvemos liberales y libre mercado y nos abrimos otra vez, o viene una revolución, luego nos anquilosamos de nuevo y después otra revolución. Quizá la idea sea no rebotar en tanto polo, ¿no? Sino conocer un poquito más de tu enemigo como para estar un poco más en el medio, pero seguir enfrentando. O sea, tiene que haber agón, tiene que haber agonía, tiene que haber la lucha. Pero no es lo mismo luchar desde soy de izquierdas contra soy de derechas, a decir, me doy cuenta que el otro es más o menos lo mismo que yo con otras palabras, pero me voy a posicionar. Y desde mi posición rozo y choco. Si un día tengo ganas de hacer una lucha encarnizada y tomármelo muy en serio, bueno, ahí sí me voy al otro polo a lo loco y me mataré, me dará una enantiodromía, un encuentro con lo contrario. Entonces, la India también tiene esto del pralaya y el manvantara. El pralaya es la disolución de todo lo que existe y el manvantara es la nueva manifestación de todo. Entonces todo se manifiesta, se arboriza y luego el pralaya, la disolución, viene y se lo come todo. Entonces, ¿por qué aguantar? ¿O para qué ese caos va a crear un orden? ¿Va a permitir que existan árboles o propiciar que existan árboles? Porque el árbol es necesario para que en el roce contra el caos genere unas chispas que son una conversación, que son lo que te permiten a ti, pero no a ti en tanto árbol o a ti en tanto rizoma, sino a ti en tanto choque de árbol con rizoma, generar ese tertium non datur, ese tercero no dado que te permite darte cuenta de qué es esto, ¿no? El árbol versus la enredadera. Y lo vemos también, esto saben qué, en la serpiente versus el águila, como en la bandera de México, por ejemplo, la serpiente que come el águila, el Quetzalcóatl de México también, de los aztecas, esta cosa de la serpiente emplumada. Todos los dragones de los cuentos tienen alitas y vuelan, a veces pequeñas, a veces grandes, y vuelan, porque son la mezcla del reptil con el águila. Son la mezcla, como San Jorge, de la razón, San Jorge mismo hace de las veces del águila, contra el demonio, que es el instinto. Entonces es lo rizomático, ese dragón, contra lo que vuela, lo arborescente. Entonces, constantemente, y fijémonos que en esas figuras se unifican. El Krishna mismo en su mitología monta sobre un águila, pero vence a una serpiente llamada Kaliya, ¿no? Y su águila es enemiga acérrima de las serpientes, Garuda, ¿no? Y en última instancia este choque de lo águila y lo dragón es el choque del ego contra lo inconsciente. Si yo me vuelvo puro rizoma, puro serpiente, viviré como todas serpientes mezcladas ahí en un pozo y obviamente no hay ego, no hay nada. Lo que hay ahí es lo que se llama el mal. Nada. No hay identidades, hay un permiso absoluto. No es que haya un permiso, no hay ninguna limitación. Es lo que hay, ninguna limitación. Entonces no hay sensación de error, fallar. El pecado aparece cuando hay un modelo. Pero ese pecado, ese modelo, genera tensión, porque te podés equivocar, podés errar, que es lo que significa pecado, errar, jamartía. Entonces cuando podés errar te pones nervioso y te pones tenso y te tomás mucha conciencia de vos mismo y existís y decís, no puede ser, yo me estoy equivocando, o no puede ser que tal persona no me quiera, o no puede ser que yo falle en tal examen. Hay mucha subjetividad y mucha significancia en lo que haces, todo es importante. Entonces cuando el caos igualmente te sigue golpeando, porque siempre te sigue golpeando, salen chispas. Y si esas chispas se viven con conciencia, para mí son el diálogo ideal. Por eso este programa
buscó reivindicar lo arborescente. Yo hice una ponderación de lo rizomático en los programas anteriores porque considero que debemos ir a lo rizomático, entender bien esa dinámica, impregnarnos de eso para luego constituir unidades sólidas que enfrenten a lo rizomático, pero no como quien enfrenta a un enemigo porque es un otro, sino enfrentándolo como con un guiño, como diciendo, ya sé que vas a ganar y ya sé que sos yo mismo. En realidad, ahora ya no me defino más como árbol o como rizoma, me defino como la chispa que sale del choque de ambas cosas. Ya no sos Dios y yo el hombre, sino que yo soy el choque de nosotros dos. Puede parecer una locura, quizá lo sea, pero esa es mi entendimiento de la vida. Así que soy por un lado muy rizomático en el sentido de fluir mucho con las cosas y diversificarme muchísimo, como lo conté en los programas anteriores, pero a la vez soy profundamente arborescente porque no solamente me apasionan muchas cosas, y cuando te apasiona algo, te apasiona eso, no la otra cosa. Y hay un defender de esa cosa, un aferrarse, agarrarse a eso, y así soy. Y además me interesa que así sea. Me interesa amar, me interesa odiar, me interesa despreciar y me interesa apreciar. Porque si no, no existo. Pero no existo y bueno, el mundo se habrá perdido de... No es porque yo sea importante. No existo y no cumplo mi función. Y como bien dijo Krishna, cuando le habló a Arjuna, le dijo, ve y pelea, porque tu función es esa, pelear. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos, vamos a poner nuestra portada ahí y nuestra cortina de despedida. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima entrega de la Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y a ver si lo dice Filemón por ahí. Avanti Damocleanos. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos.